¿De qué se trata el Sermón del Monte, no? ¿De qué trata? Eh, Eso vamos a estar revisando ahora. ¿De qué trata el Sermón del Monte? Algo tan conocido, ¿no? Se han escrito, la verdad, cientos de libros respecto al Sermón del Monte. Es la base de cierta filosofía, es la base también de ciertos autores que lo usan eh, para todo este tema de ayuda espiritual, hasta lo usan para el tema de autoayuda, interesante, ¿no? El humanismo también ocupa ideas o mensajes respecto a lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, ¿no? Es un mensaje muy, muy potente. Vamos a verlo de una perspectiva primero, no nos vamos a ir inicialmente a la perspectiva histórica, vamos a ir primero al fondo de este tema, al corazón de qué se trata, y en la otra sección vamos a ver ya la parte, el contexto histórico, ¿no? Pero el Sermón del Monte fue un mensaje entregado por Jesús, el Señor, a, a un grupo de personas, ¿no? Que estaban presentes o fueron testigos en ese lugar y entre los cuales incluyen los discípulos de Jesús, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata el Sermón del Monte? ¿De qué se trata? Se trata, podríamos pensar que se trata de saber, solamente de saber algo, de tener la, la información correcta. ¿Será que se trata de conocer la enseñanza adecuada? ¿Será que el Sermón del Monte nos quiere llenar de reglas y leyes? ¿Será solamente eso el Sermón del Monte? Bueno, ahora vamos a descubrirlo, ¿no? Pero algunos a veces se acercan a Dios para llenarse de información, para, para conocer la enseñanza adecuada, ¿no? Pero ¿será solamente eso el Sermón del Monte? ¿Llenarnos de información? Bueno, vamos a ir descubriéndolo, ¿no? ¿Será el Sermón del Monte algo solamente para hacer? ¿Será que solamente se trata de actividades, de hacer cosas? ¿Será eso Sermón del Monte? Hacer cosas, llenarte de actividades, ya con todo lo que te toca hacer en tu vida, ¿será que es un montón de cosas más por hacer? Ahí hay una, no sé si ven ahí la gráfica, sale una mujer muy atareada, ¿no? Pero a veces uno puede también creer que este caminar con Cristo puede relacionarse con un montón de actividades y quehaceres, ¿no? ¿Será eso el Sermón del Monte también? ¿Un montón de quehaceres? Ahora, respecto al punto de hacer, ¿será, se tratará de solamente hacer y decir lo correcto? ¿Será de cumplir? ¿Será una obligación solamente? ¿Serán puras obligaciones? ¿Será esto, ojalá que me aprueben por lo que estoy haciendo? ¿Será ganarse la aprobación de un grupo de personas? ¿El Sermón del Monte? Es interesante pensar esto. ¿Se trata de actividades? Entonces, es interesante poder evaluar de qué se trata el Sermón del Monte. ¿Solamente conocimiento? ¿Solamente actividades? ¿O se tratará, otro punto, solamente de parecer? Parecer algo, ¿no? Interesante, ¿no? Es importante plantearse de esta manera. Aun cuando nos acercamos, bueno, ahora al Sermón del Monte, pero aun cuando nos acercamos a la Biblia, aun cuando nos acercamos a Dios, es bueno hacerse estas preguntas. ¿Me estoy acercando a Dios para tener conocimiento solamente? ¿Para llenarme de un conjunto de actividades y reglas? ¿O solamente para parecer algo? ¿Parecer qué? ¿Parecer una buena persona? ¿Parecer una persona justa? ¿Una persona honrada? ¿Que piensen bien de mí? ¿Se tratará eso el Sermón del Monte? ¿Hacia allá nos llevará? ¿Hacia el saber? ¿Hacia el hacer? ¿Hacia el parecer? Bueno, interesante pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde nos estará llevando el Sermón del Monte?
algo muy importante cuando vamos a estudiar el Sermón del Monte, se trata del íntimo del ser, se trata del corazón y el carácter. No sé si logran ver la imagen ahí, y sale un corazón, ¿cierto? Que está siendo ahí trabajado por unos personajes pequeños, ahí salen unos trabajadores que están como cambiando partes, están remodelando, arreglando, transformando, ¿no? De alguna manera, de esta manera tenemos que acercarnos cuando empecemos a estudiar el Sermón del Monte. Se trata de mi corazón, se trata de mi carácter, ¿no? Entonces, es muy importante acercarse a estudiar el Sermón del Monte con esta actitud. Y cuando entendemos que tenemos que acercarnos con esta actitud, hay cosas a considerar, porque sería, o sea, yo creo que esto es súper difícil cuando, llevarlo a cabo, porque la verdad nos cuesta, y somos sinceros, nos cuesta que traten nuestro corazón, ¿cierto? A veces uno quisiera que solamente hacer una remodelación externa, ¿no? Como ya, imagínate cuando si tienes tu casa y te dicen, sabes que tu casa tiene que tener unos cambios estructurales, no tan solo cambiarle la pintura por afuera, ¿no? Sabes que tu casa tiene unos problemas, llega algún, no sé, algún técnico y te dice, no, sabes que tu casa tiene problemas profundos en los cimientos. ¿Cómo te sientes? Desanimado, ¿no? Porque dicen, no, o sea, por favor, no, cámbienle la pintura nomás a la casa. No quiero que hagan un trabajo por dentro, porque ¿qué involucra eso? Involucra tiempo, involucra trabajo, ¿no? Involucra compromiso y ciertamente molestias. Ciertamente molestias, ¿no? Entonces, el Sermón del Monte no se trata de solamente un trabajo externo, es un trabajo interno. Y no tiene que ver con el mundo, la sociedad, el gobierno, el sistema político. No, se trata de ti. Cuando nos acercamos al Sermón del Monte, tenemos que pensar, se trata de mí, de mi corazón, de mi interior. Interesante. Corazón y carácter. Vamos a ver una escritura, que ahora sí voy a pedir si alguien la quiere leer, esta escritura. Está ahí en la pantalla, pero si alguien la quiere leer, también puede levantar su manito y la puede leer. Vamos, Mili, por favor. Tienes que activar tu micrófono, Milita. Vamos, no, tranquila. Ahora sí. Ya, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Amén. Gracias, Milita. Esta escritura es muy interesante porque nos está hablando, es algo, una escritura que yo creo que ya muchos conocen, ¿no? Pero siempre hay que volver a ella, ¿no? Porque nos muestra lo esencial. Porque sobre todas las cosas que uno puede cuidar, ¿no? A veces cuidamos mucho, quizá, como ahora, ¿no? Cuidamos la salud, ¿no? Que es muy importante. A veces cuidamos los que tienen algún vehículo, cuidan su vehículo, ¿no? Algunos cuidan su forma como se visten, ¿no? Algunos cuidamos mucho el vocabulario, ¿no? Hablar bien. Otras veces unos cuidan mucho su familia. Y eso es muy importante, cuidar tu familia. Pero dice que sobre todas cosas que tú puedas cuidar, tienes que cuidar tu corazón. Porque de él mana la vida, tu vida. Entonces, el Sermón del Monte trata de cuidar y transformar tu corazón. Entonces, qué importante esto, ¿no? Tu corazón. ¿Qué es el corazón? Es donde se generan nuestros pensamientos, donde se generan nuestros más profundos sentimientos, donde están mis sueños, mis anhelos, ¿no?
donde también donde está mi voluntad, es mi centro, en lo más profundo de mi ser, aún donde está tu imaginación. Ese es el concepto que significaba el corazón para los judíos. Era el centro intelectual, el centro emotivo, también volitivo, o sea, que tiene que ver con la voluntad. Ese es el corazón, ¿ok? No vamos a pensar que se trata del corazón de que late, ¿no? No, tranquilo. Eso tienes que ir a un cardiólogo, a un médico especialista, para que trate esa parte, ¿no? Yo estoy hablando ahora del corazón espiritual, ¿no? Donde se genera todos estos pensamientos, sentimientos, ¿no? Entonces, sobre toda cosa guardada, y si no, quizás tú ya lo estás haciendo en tu vida, pero si no lo has hecho, yo te invito, lo que enseña la Escritura, es un gran consejo, ¿no? Cuida, cuida tu mente, cuida tus pensamientos, cuida tu corazón, cuídalo. O sea, de una manera eso requiere un trabajo, ¿no? Y aquí vamos, bueno, estoy apurando algunas cosas, pero algo importante es, el Sermón del Monte apunta a tu corazón. Otra escritura, si otro voluntario la puede leer, acuérdense de levantar la mano presionando los que tienen celular, los tres botoncitos, ahí escogen la mano para levantar, y los que tienen computador, hay una opción donde dice, donde te da la opción para levantar la mano en tu computador, por si acaso, ¿ok? ¿Algún voluntario que quiera leer esta escritura, Isaías 26, versículo 3? Leo, Rodrigo. Ya, vale, Eduardo Canedo va a leer, ¿ok? Vamos, Eduardo. Yo veo, arréglame la pantalla porque veo hacia el lado derecho, veo luz. Espera un poquito. Ahí, perfecto. Ahí está bien. Bueno. Al de carácter firme lo guarda en perfecta paz, porque en él confía. Amén. Porque Eduardo. Ahora sí. Ahí sí. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Amén. No sé si alguna vez habían leído esta escritura, pero muy profunda, ¿no? Aquí habla de carácter, de tu carácter. Hay una versión que habla, la versión de la América dice al de firme propósito. La NBI lo traduce de una manera bien clara, ¿no? Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¡Wow! El tema del carácter tiene relación a ciertos rasgos psicológicos, ¿no? Por darle un nombre, ¿no? Rasgos psíquicos, que tienen relación en cómo la persona actúa. Eso tiene que ver el carácter. Tiene relación con tu personalidad. Tiene relación con todo este aspecto emocional, intelectuales, que son parte de tu personalidad, ¿no? Eso tiene relación con tu carácter. Tu carácter muestran de alguna manera quién eres tú. De alguna manera el carácter te define, ¿ok? El carácter te define. Entonces, es interesante que de alguna manera, donde apunta el Sermón del Monte, va hacia tu corazón y hacia tu carácter. A tu carácter, ¿no? No sé si alguna vez te han dicho, oiga, sabes que usted tiene un carácter difícil. No sé si alguna vez te lo han dicho. O te han dicho, sabes que usted tiene un buen carácter, ¿no? Pero tiene relación a eso, a tu carácter, a tu personalidad, a lo que hay, cómo expresa lo que hay dentro tuyo, ¿ok? Ahora, hay una promesa, ¿no? Que el de carácter firme Dios lo va a guardar. ¿Por qué? Porque en Él confía. Entonces, acá hay un punto muy importante cuando comencemos a estudiar el Sermón del Monte. Tenemos que enfocarnos en nuestro corazón y tenemos que enfocarnos en nuestro carácter. Son dos cosas muy importantes que vamos a tener siempre en cuenta a lo largo de todo este estudio, que va a durar varios meses,
sobre el Sermón del Monte, siempre tener en cuenta que vamos a estar trabajando en base al corazón y el carácter, ¿ok? No, vuelvo a insistir, no va a servir de nada si solamente lo vas a tener apuntado en tu cuaderno, no va a servir de nada si es solamente información nueva. Tiene que provocar algo en ti, tiene que generar una transformación. Bueno, y así con todo el mensaje de Dios en realidad. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a leer una escritura. ¿Cuál es el objetivo o cuál es uno de los objetivos que tiene el Sermón del Monte? Y el mismo Sermón del Monte lo aclara en parte, ¿no? Y lo podemos leer en Mateo 5, capítulo 5, versículo 19 al 20. Este es un poquito más largo. ¿Algún voluntario que lo pueda leer? Ahí levanta su mano y puedes leerlo. Regina levantó la mano. Vamos, Regina. Tienes que activar tu micrófono antes de hablar, Regina, para que te podamos escuchar. Ok. Mateo 5, 19 al 20. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. ¡Wow! ¿Qué está diciendo acá? Qué profundo, ¿no? El Sermón del Monte para Cristo es algo serio, es algo profundo, ¿no? Uno podría decir, partimos diciendo que será un montón de reglas y todo eso, aunque Jesús menciona que sí son mandamientos, pero es una enseñanza que tiene que ver con el corazón, como mencionamos anteriormente, y para Cristo son muy importantes. Es una enseñanza crucial, ¿no? Y tiene relación si vamos a ser sí o no parte del reino de los cielos, pero también es como vas a ser considerado dentro, en este reino de los cielos, ¿no? Pequeño o alguien grande, ¿no? Porque dice, el que los practique, wow, pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, wow. ¿Te has puesto a pensar? A veces uno dice, pero quizás ni siquiera yo he leído el Sermón del Monte. Entonces ni siquiera estoy dentro de esta clasificación según lo que hace Jesús, de grande o pequeño, porque ni siquiera me lo sé. Entonces, wow, qué importante es conocer el Sermón del Monte, ¿no? Porque Jesús va a considerarte grande o pequeño, ¿me explico? Y otra cosa, habla de el que los enseñe y practicarlos, ¿ok? Lo que hablamos delante, esto tiene que ver todo que ver con algo práctico, con algo de vida. Y acá, bueno, ya eso es algo interesante, ¿no? Wow, irrelevante, ¿no? Tiene que ver con la vida práctica, tiene que ver el Sermón del Monte con la vida cotidiana, con tu 24/7, ¿no? No tiene que ver con el domingo en la mañana, o el viernes en la tarde, o una actividad. Tiene que ver con tu vida, por eso es importante relacionarlo con el carácter y el corazón, porque tu corazón y tu carácter, ¿sabes? Te acompañan donde quiera que vayas. ¡Wow! ¿No? Y eso tiene que trabajar en tu corazón, en tu carácter, ¿no? Y acá el versículo 20, mira lo que dice interesante. Si tú te colocas en esa audiencia, cuando Jesús hablaba, donde están todos los judíos ahí escuchando, bueno, los discípulos principalmente, y cuando Jesús dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, mira, está hablando de entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere
a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Esto es muy interesante porque, ¿sabes tú que los fariseos y los maestros de la ley eran las personas aparentemente más religiosas? Eran las personas que conocían las escrituras de memoria. Eran los que enseñaban la voluntad de Dios a las personas. Entonces, cuando Jesús dice que tienen que superar la justicia, ¿no? Superar esta vida que ellos llevaban, ¡wow! Están hablando ¿de qué está hablando Jesús? Lo más probable es que muchos estaban ahí sentados y se rascaban la cabeza, así como, ¿se habrá equivocado Jesús, el Señor? O sea, ¿cómo me está diciendo que supera la justicia de estos hombres que son buenos, po? Que son los maestros, son lo más alto en esta jerarquía religiosa, y yo, un hombre común, o una mujer común, ¿los supere? O sea, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? Bien, hay que pensar lo siguiente, no hay que menospreciar a los fariseos tampoco. Los fariseos eran personas devotas, consagradas, celosas, por poner en práctica los mandamientos de Dios. Eso siempre hay que considerarlo. Eran tan celosos en seguir los mandamientos de Dios que hicieron un orden adicional de 50 mandamientos más y agregaron 365 prohibiciones más. O sea, aparte de agregar 250 mandamientos para poder cumplir la ley de Dios, agregaron 365 prohibiciones más. Interesante, ¿no? Pero aún así Jesús dice que tiene que superar la justicia de ellos. Interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaba acá? Que lamentablemente la enseñanza de los fariseos se volvió en algo externo, se convirtió en algo religioso y perdieron de vista el corazón, perdieron de vista el carácter. Por eso dice Jesús que ustedes no tienen que ser justos a la manera religiosa, tienen que aprender a ser justos, pero del corazón, en el corazón. Y por eso es algo tan radical la enseñanza del Sermón del Monte. No es un barniz solamente para tapar hoyos, ¿no? No es colocar adornos para que luzca bonito. Se trata de una remodelación y transformación completa de nosotros mismos, de ti, de mí. Eso es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una enseñanza radical que transforma el corazón y forma un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es muy importante comprender. Es una enseñanza radical, no a medias tintas, no es como a media. Es una enseñanza radical que transforma el corazón y forma un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? ¿Por qué es importante hablar esto antes de estudiar el Sermón del Monte? Porque es necesario acercarse con la actitud correcta para poder entender hacia dónde vamos o hacia dónde nos quiere llevar. Algo interesante del Sermón del Monte es que nos lleva a los siguientes puntos. Nos lleva a ser humildes, es decir, a ser reales. Porque finalmente ser humilde es ser real, ¿no? Lo hemos hablado otras veces. Alguien humilde, uno puede decir, wow, qué humilde que eres. Pero la verdad, el ser humilde significa simplemente ser real. Es ser honesto contigo mismo. Es conocer tus limitaciones. Es saber que no todo lo sabes. Es reconocer que no todo lo puedes. Es reconocer que fallas. Reconocer que no eres perfecto. Entonces, el Sermón del Monte te va a llevar a ser humilde.
a ser humildes y reales en el sentido, ¿no? Con nuestros corazones, con nosotros mismos. El Sermón del Monte nos va a ayudar también a examinar nuestras verdaderas intenciones. Muchas veces hacemos cosas, ¿no? Y muchas veces hacemos cosas para Dios también. Pero muchas veces nuestras intenciones no son las correctas. Muchas veces nuestras intenciones no son tan evidentes, ni siquiera para nosotros mismos. Entonces, el Sermón del Monte va a permitir examinarnos y poder ver la realidad de nuestro ser. Y eso es una buena noticia. Uno va a decir, ah, pero qué terrible. No, eso es bueno. Eso es buenísimo. Muchos de nosotros esperamos a veces estar muy enfermos para ir al médico, ¿cierto? Estar mal. Pero qué especial hubiera sido, quizás antes de caer en una enfermedad grave, haber ido al médico antes a hacerte un chequeo, a examinarte solamente. Y lo más probable, y así ha sido, ¿no? Que muchas personas si hubieran ido a hacerse un chequeo, un examen antes, lo más probable que no estarían en el estado que ahora están. O quizás hasta muertos. Entonces es bueno examinarnos. Y eso es lo que hace el Sermón del Monte, examinar. Otro punto, el Sermón del Monte nos va a ayudar a dejar de sentirnos superiores a otros y abandonar la posición de jueces. Interesante, ¿no? Y eso nos pasa a todos, esto nos pega a todos, a mí me pega fuerte, porque la verdad, muchas veces yo me he sentido mejor que otros. Muchas veces ni siquiera lo digo, pero lo siento, y me siento mejor que otros. A veces me siento en la silla del juez, y a decir, no, este tipo es un desastre, no, este tipo no tiene salida, no tiene oportunidades, no, yo soy el juez, ¿no? Y me siento superior, me siento mejor que otros. Y eso también nos va a ayudar, el Sermón del Monte, a dejar de sentirnos superiores, a abandonar la posición de jueces. A veces nos volvemos jueces de nuestra esposa, los que estamos casados, o del esposo, ¿no? O de nuestros hijos, o de los familiares, del primo. Oye, mira a esa prima, mira lo que está haciendo, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Juzgamos, mira a ese vecino. Entonces, nos va a ayudar a crecer en esa área. Otra cosa que nos va a ayudar el Sermón del Monte es a depender de manera urgente de la gracia y del poder de Dios que provienen de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque para vivir el Sermón del Monte es una vida, la verdad, no humana. Es una vida espiritual, que para poder llevar a cabo la enseñanza del Sermón del Monte necesitas de la gracia de Dios y necesitas del poder de Dios. Porque el Sermón del Monte te lleva a caer de rodillas y reconocer, Dios, soy un desastre, no puedo vivir esta enseñanza. Entonces, necesito de tu misericordia, necesito de tu bondad, necesito que me des las fuerzas, aún la claridad, para poder vivir esta enseñanza. Por eso, el humanismo fracasa en esto. Por más que saque enseñanza del Sermón del Monte y quiera implementarlo en sus libros de autoayuda, no es una vida humana que se pueda llevar. Es una vida espiritual. Por lo tanto, para vivir el Sermón del Monte necesitamos urgente de Dios. Y te lleva a vivir una vida de rodillas, suplicando la gracia, y vuelvo a repetir, y el poder de Dios. Eso es muy importante para que nos vayamos preparando, ¿no? ¡Wow! Vamos a aprender el Sermón del Monte. ¡Súper! Pero, ¿qué conlleva? Esto es importante que lo tengas ahí presente. Ahora vienen las preguntas que son para todos, ¿no? Ojalá puedas participar, te animo a participar, que son de alguna manera una preparación para lo que va a ser el Sermón del Monte. Y te invito a mantenerte fiel a toda esta serie de estudios que vamos a estar entregando
los días domingos, ¿no? A las 11 de la mañana, Dios mediante, cualquier cambio lo vamos a avisar, pero vamos a iniciar una serie de trabajar en el corazón. Así que puedes invitar amigos, amigas, familiares a sumarse a esta serie de estudios, donde vamos a aprender cosas muy profundas que van a cambiar tu forma de ver la vida, que van a cambiar tu corazón,